Listo. Eso también. Ay, caray, ¿qué pasó? Listo. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Okay. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Leslie, soy residente de primer año de geriatría y hoy les voy a hablar sobre los síndromes coronarios crónicos. Toda la información la saqué de la guía española de los síndromes coronarios crónicos del 2019. Esta guía nos define primero qué es la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es un proceso patológico que está caracterizada por la acumulación de una placa aterosclerótica, ya sea obstructiva o no obstructiva, en las arterias pericárdicas. Esta enfermedad va a ser una enfermedad crónica, progresiva y dinámica. Dinámica porque puede expresarse en dos escenarios, como los menciona en la guía: síndromes coronarios agudos y síndromes coronarios crónicos. En este caso vamos a enfocarnos en los síndromes coronarios crónicos, que la guía nos habla nos engloba contextos clínicos de esos síndromes en seis contextos clínicos. El primero es en los pacientes con sospechas de enfermedad coronaria y síntomas estables de angina o disnea, a aquellos pacientes con un nuevo episodio de insuficiencia cardíaca o con una disfunción del ventrículo izquierdo y una sospecha de una enfermedad coronaria, pacientes que son sintomáticos o son asintomáticos, o tienen síntomas estables menos de un año tras un síndrome coronario agudo, o aquellos pacientes que han sido sometidos recientemente a una revascularización, pacientes asintomáticos o sintomáticos que han sido, que tienen más de un año después del diagnóstico inicial o de una revascularización, aquellos pacientes con angina y sospecha de enfermedad vasoespástica o microvascular. Aquí nos enfocamos en aquí no es una enfermedad obstructiva como tal, aterosclerótica, y en el sexto, los sujetos asintomáticos en los que se detecta una enfermedad coronaria durante un cribado. Generalmente, o sea, lo que más se enfoca la guía es en los primeros, en aquellos pacientes con sospecha de una enfermedad coronaria y síntomas estables de angina o disnea. Y nos empieza a hablar sobre la historia natural de los síndromes coronarios. Nos pone una guía, un esquema de una historia de los síndromes coronarios agudos en el que nos divide el riesgo cardíaco de muerte y el tiempo, y cómo va aumentando el riesgo mientras más tiempo pase el diagnóstico de estas enfermedades. Como se pueden observar, en la fase subclínica hay un paciente que tiene probablemente factores de riesgo cardiovascular. Aquellos que son correctamente diagnosticados previo a los eventos, en los que tienen antes intervenciones ya sea farmacológicas o por revascularización, disminuye el riesgo de muerte. A aquellos en los que son diagnosticados ya cuando tienen alguna enfermedad o un estadio clínico, o ya o que ya tienen una larga duración de un síndrome coronario crónico. Nos divide también una estrategia diagnóstica. Tenemos la sospecha de una enfermedad de arterial coronaria y síntomas de angina estable o disnea. Nos lo divide en 6 pasos. Primero vamos a evaluar los síntomas en base a la historia clínica, cuadro clínico, factores de riesgo, pruebas diagnósticas. En el paso 2 vamos a considerar las comorbilidades y la calidad de vida de cada uno de los pacientes, porque va a depender también mucho de cada paciente el riesgo cardiovascular que cada uno tenga. En el paso 3 nos habla de los estudios diagnósticos, tanto el electrocardiograma como las pruebas de sangre, las resonancias magnéticas coronarias, la angiotac coronaria y las ecocardiografías. El paso 4 para evaluar la probabilidad de pretest y la clínica del ecocardiograma, esto dependiendo también de los factores del riesgo del paciente. Y paso 5, las pruebas diagnósticas por angiografía. Y el paso 6, pues elegir el tratamiento
adecuado según ya sea los síntomas o factores de riesgo que haya tenido este mismo. Entonces, en el primero, evaluamos los signos y los síntomas, hacemos una historia médica detallada, cuadro clínico, características del dolor, su localización, dolor precordial, el carácter de tipo opresivo y el tiempo de duración, y la relación con la exacerbación o el alivio, como la técnica que siempre usamos en los interrogatorios, la técnica de Alicia. Que las características del dolor sean relacionadas con isquemia miocárdica, que sean anginas de pecho. La duración del malestar es breve, debe ser menos de 10 minutos en la mayoría de los casos y frecuentemente solamente unos minutos, aunque si dura unos segundos es probable que pues no tenga relación con la enfermedad coronaria. Y una característica importante es su relación con el ejercicio. La exploración física de un paciente con sospecha de una enfermedad coronaria es muy importante, ya que permite valorar la presencia de anemia, hipertensión, valvulopatías, miocardiopatías. También, aquí, por ejemplo, la clasificación de la angina también nos las divide en angina típica, atípica, dolor torácico no anginoso. Y, por ejemplo, aquí en la angina típica tenemos que el paciente cumple con 3 características, como el dolor opresivo que se ha mencionado en el pecho, en el cuello, la mandíbula, el hombro o el brazo, que va a ser provocado por un esfuerzo físico, ya sea mínimo o un esfuerzo medio o máximo, y se va a aliviar en unos 5 minutos cuando el paciente reposa o con la administración de medicamentos como los nitratos. En la angina típica, pues va a cumplir solamente 2 de las características anteriores, y el dolor torácico no anginoso, pues nada más va a cumplir una o ninguna de las características anteriores, y tenemos que buscar otra causa por las que el paciente haya tenido dolor de tipo anginoso, aunque no, bueno, dolor torácico. Y dependiendo también de la gravedad de la angina, no la podemos clasificar de acuerdo a la escala de cardiovascular, de la Sociedad Cardiovascular de Canadá. En grado 1, una angina solo con esfuerzo extenuante, que es una presencia de una angina durante la actividad ordinaria, o sea, camina o sube escaleras, ya sea rápida o de manera prolongada. El grado 2, una angina con esfuerzo moderado. Hay una ligera limitación de la actividad habitual cuando se realiza de rapidez, después de las comidas, con frío, viento, estrés emocional, a la primera hora de la mañana. Una angina con esfuerzo leve, una dificultad para caminar, ya sea 1 o 2 cuadras, a subir las escaleras, a hacer sus actividades de manera habitual. Y la angina en reposo, en la que no es necesario que el paciente esté haciendo algún esfuerzo para que se desencadene el dolor. Y como les decía, pues la exploración física de un paciente con sospecha de una enfermedad coronaria es muy importante, ya que nos va a permitir valorar la presencia de una anemia, hipertensión, valvulopatía, miocardiopatías hipertróficas o arritmias. También nos recomiendan calcular el índice de masa corporal y explorar ya sea la presencia de enfermedades vasculares no cardíacas que podrían ser asintomáticas, así como pues palpar la palpación de los pulsos periféricos, la auscultación de las arterias carotidas y femorales, además de evaluar también el índice brazo-tobillo y otros signos que nos pueden dar comorbilidades como las enfermedades tiroideas, enfermedades renales, diabetes. También pues hay que tener en cuenta que si el paciente viene con alguna otra sintomatología, ya sea por ejemplo tos, dolor punzante, que hace menos probable el diagnóstico, pues tenemos que buscar por otro lado y no pensar en un síndrome coronario crónico, y más si no tiene factores de riesgo. Pues se va a clasificar también en angina, pues ya lo había comentado, estable o inestable. La angina inestable puede presentarse de 3 maneras, ya sea la angina en reposo, que es aquella que dura más de 20 minutos y se caracteriza porque el paciente se encontraba en reposo. La angina de nueva aparición, aquella que tiene un periodo reciente de 2 meses de angina, ya sea la clase 2 o 3 de la clasificación que les mencioné hace rato, de la canadiense. Y la angina decreciendo, que va aumentando rápidamente en gravedad e intensidad.
Según estas definiciones, las anginas estables e inestables se pueden superponer en muchos pacientes con síndromes coronarios crónicos. Pueden pasar por un periodo de angina inestable también. Tenemos que evaluar también las comorbilidades y otras causas de los síntomas del paciente antes de considerar una prueba de diagnóstica que próximamente les voy a comentar cuáles son. Se debe valorar el estado de salud, ya sea las comorbilidades y la calidad de vida del paciente y los factores de riesgo que él tenga. Y si el dolor tiene un origen claramente no anginoso, se puede realizar otras pruebas diagnósticas para identificar las causas del dolor, como una causa ya sea gastrointestinal, una causa pulmonar o otra causa de origen no cardíaco. Y pues las pruebas básicas o de primera línea para pacientes con sospecha, con sospecha de enfermedad coronaria, incluyen ya la VH, que es el estándar, un electrocardiograma en reposo, aunque no va a ser diagnóstico como tal, una ecocardiografía en reposo, y en algunos casos también tenemos la radiografía de tórax, que más que nada nos va a ayudar para hacer diagnósticos diferenciales. Y pues tenemos que estas pruebas se pueden hacer de manera ambulatoria. A su lado derecho tienen la clase de lo que viene en la guía. Por ejemplo, que dice que la analítica para el diagnóstico inicial de pacientes con sospecha de enfermedad crónica es clase 1A si la evaluación indica inestabilidad clínica o síndrome coronario agudo. Se recomienda repetir la determinación de troponinas, preferiblemente con pruebas de alta sensibilidad o ultrasensibles para descartar necrosis miocárdica asociadas con un síndrome coronario agudo. Se recomienda también hacer unas pruebas de biometría hemática completa, incluida la hemoglobina, una determinación de la creatinina y una estimación de la función renal, el perfil lipídico, el cribado para diabetes mellitus, ya sea con la determinación de la hemoglobina glucosilada o las glucosas plasmáticas en ayuno. Y también nos mencionaba que cuando tengamos un paciente con sospecha de un síndrome coronario crónico, pues también hay que evaluar la función tiroidea en caso de que pensemos también que hay alguna alteración en la tiroides. Y bueno, las pruebas básicas que se realizan en esos pacientes pues son el electrocardiograma. En él se pueden encontrar pues dos situaciones distintas en la evaluación clínica, ya sea un paciente con síntomas de dolor o malestar del pecho y un paciente sin síntomas o con dolor anginoso en curso. La primera, en un paciente que no tiene dolor, nos va a servir pues tiene mayor prevalencia en que nuestro electrocardiograma salga normal. Sin embargo, cuando hacemos el electrocardiograma en un paciente que presenta dolor precordial, podemos ya encontrar alguna alteración, mm, ya sea directa o indirecta, indirecta como las ondas patológicas o directa como las elevaciones del segmento ST o depresión o inversión de las ondas T o depresión del segmento ST. Y pues también mencionaba la guía que la fibrilación auricular pues es un hallazgo frecuente en pacientes con dolor de pecho, frecuentemente un dolor anginoso atípico. Y aunque el electrocardiograma no es como tal un diagnóstico una prueba de diagnóstica nos va a ayudar a orientarnos para hacer el abordaje del paciente. En el ecocardiograma, por ejemplo, aquí en los pacientes que tienen un síndrome coronario crónico, pues su fracción de expulsión del ventrículo izquierdo suele ser normal, pero pues nos puede servir para encontrar ya sea alteraciones estructurales cardíacas por pues más bien, por ejemplo, se ha observado que la disminución o la disfunción miocárdica del ventrículo izquierdo es un signo temprano de que nos puede indicar una lesión ya sea microvascular. La ecocardiografía pues nos va a ser una herramienta clínica, va a ser importante porque nos va a ayudar a descartar otras causas de dolor precordial o dolor de pecho. Además, nos va a ayudar a contribuir al diagnóstico de enfermedades cardíacas que van concurrentes como las valvulopatías, las insuficiencias cardíacas, pues casi la mayoría de las miocardiopatías.
Y pues la resonancia magnética, que esta se debe hacer en todos los pacientes sintomáticos con sospecha de una enfermedad cardíaca. La resonancia nos permite más bien evaluar la función ya sea global y regional, además de que nos da un realce tardío del gadolinio que puede revelar un patrón ya sea típico de tejido miocárdico, cicatrizable en pacientes que hayan sufrido ya un infarto agudo al miocardio. Y como se puede observar ahí en las guías, dice el electrocardiograma en reposo para el diagnóstico inicial de pacientes con sospecha de enfermedad coronaria. Se recomienda realizar en reposo a todos los pacientes con dolor torácico sin una causa no cardíaca obvia. Y se recomienda realizar a todos los pacientes durante o inmediatamente después de un episodio de angina que identifique inestabilidad clínica de la enfermedad coronaria. Y abajo, dice electrocardiograma ambulatorio para el diagnóstico inicial de pacientes con sospecha de enfermedad coronaria. Y se recomienda un electrocardiograma ambulatorio para pacientes con dolor torácico y sospecha de arritmia, que fue lo que les mencionaba. Y pues también es importante evaluar la función del ventrículo izquierdo para poder posteriormente estratificar el riesgo en esos pacientes que van a sufrir un síndrome coronario crónico. Aquí hay más de la guía que habla sobre el electrocardiograma. Pero creo que lo repetí. No, del lado derecho, más bien del ecocardiograma, nos menciona que se recomienda realizar un ecocardiograma en reposo a todos los pacientes para excluir alguna otra causa de la angina, que fue lo que les mencioné, identificar alteraciones de la motilidad parietal regional que indiquen una enfermedad coronaria, medir la FEBI para la estratificación del riesgo, porque vamos a tener a pacientes que tengan insuficiencia cardíaca y nos va a ayudar a estratificarlos, y también para evaluar la función diastólica. Y también nos habla en el paso 4 una evaluación de la probabilidad pretest y la clínica de la presencia de enfermedades coronarias. En este, el uso de técnicas para el diagnóstico de la enfermedad coronaria obstructiva, la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad si los resultados de la prueba son no normales o normales va a depender de la prevalencia de la enfermedad en la población estudiada y por lo tanto de la probabilidad de que un paciente dado tenga realmente una enfermedad coronaria. Y pues las pruebas diagnósticas son más útiles cuando la probabilidad es intermedia. Aquí básicamente nos habla de que no es lo mismo tener un paciente joven sin comorbilidades, no va a tener la misma factores de riesgo ni la misma probabilidad de presentar o ser portador de un síndrome coronario crónico a un paciente que tenga más factores de riesgo, ya sea tanto por la edad, por estilos de vida, tabaquismo, comorbilidades. Eso es lo que nos hará la prueba de pretest. Y en el lado derecho nos habla también de los factores que nos van a determinar la probabilidad clínica de una enfermedad coronaria obstructiva en pacientes según el sexo y la naturaleza de los síntomas. Por ejemplo, en el lado izquierdo se disminuye la probabilidad de resultar con pacientes que tengan un resultado normal del electrocardiograma de esfuerzo y una ausencia de caso coronario en la tomografía, y aumenta la probabilidad en aquellos pacientes con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular como dislipidemias, diabetes, hipertensión, el hábito tabáquico, la historia familiar de un evento cardiovascular, los cambios electrocardiográficos ya sea en reposo, como las ondas Q, la depresión, la elevación del segmento ST o de la onda T, una disfunción del ventrículo izquierdo, o cualquier resultado anormal de un electrocardiograma. Y pues dependiendo en las pruebas donde se encuentren esos pacientes, si mi paciente tiene una probabilidad alta, intermedia o una probabilidad baja de tener una enfermedad coronaria, va a ser el tipo de prueba que yo le voy a realizar. Por ejemplo, a aquellos pacientes que tienen una probabilidad alta de tener un síndrome coronario, una enfermedad coronaria más bien, se le debe de hacer una angiografía coronaria invasiva. En esta nos, nos va a valorar la anatomía y funcionalidad cardíaca, de la irrigación cardíaca, y nos va a definir la necesidad de revascularización.
En aquellos pacientes que tengan una probabilidad intermedia de padecer un síndrome coronario crónico, se les puede realizar una resonancia magnética cardíaca o una angioTAC coronaria. También se les puede realizar ecocardiogramas con estrés y una perfusión por tomografía de emisión de fotón único o el PET y el angioTAC coronario. O en aquellos pacientes en los que tengan una probabilidad baja, se les va a hacer una angioTAC coronaria o una angiotomografía coronaria. Como pueden ver, aquí el electrocardiograma no es como una prueba diagnóstica, pero estas pruebas sí, estas que les mencioné. Y pues va a lo mismo, o sea, ¿cómo voy a decidir qué prueba es más óptima realizar en mi paciente para que el paciente no vaya, o sea, cuál me va a hacer más función a mí dependiendo del cuadro clínico o de las características de mi paciente? Si nuestro paciente que dice el lado izquierdo, preferentemente si la probabilidad clínica es baja, las características del paciente indican una calidad alta de imagen, pues vamos a hacer una angiotomografía coronaria. Y en aquellos pacientes en los que tengamos una probabilidad clínica alta, pues se puede hacer una prueba no invasiva, invasiva con una revascularización probable, el tratamiento farmacológico, o una angiografía coronaria invasiva, que es la que se hace nada más en los pacientes que tienen probabilidad alta de un síndrome coronario crónico. Y como tal, la angiografía coronaria invasiva va a ser, sí nos ayuda como también al tratamiento, pero la base va a ser siempre el tratamiento farmacológico. Y pues en todos los pacientes debemos estratificar el riesgo de eventos cardiovasculares con base en la evaluación clínica que nosotros le demos, en la evaluación de la función del ventrículo izquierdo, ya sea mediante la ecocardiografía de reposo y en la mayoría de los casos en la evaluación no invasiva de la isquemia o de la anatomía coronaria. Nos mencionaba en la guía que los marcadores de riesgo o de alto riesgo de mortalidad cardíaca son la depresión de segmento ST a una carga ya sea muy baja de trabajo combinada con síntomas de esfuerzo como una angina, el dolor torácico o disnea, una capacidad de nuestro paciente de ejercicio baja, una ectopia ventricular compleja o arritmias que se va a notar en el electrocardiograma y una respuesta normal de la presión arterial. Y pues ya aquí en el paso 6, pues tenemos que evaluar el riesgo de los eventos. En la guía nos mencionaba una tabla donde nos definía el riesgo de alto de eventos en distintos tipos de pruebas que le podamos dar al paciente. Como les mencionaba, cuando les hace un electrocardiograma de esfuerzo, si tenemos alteraciones o cambios electrocardiográficos, aumentan la mortalidad cardiovascular al 3% por año. En las imágenes de tomografía por emisión de positrones o el PET, que encontremos un área isquémica mayor del 10% del miocardio ventrículo izquierdo. En la ecocardiografía de estrés, que encontremos más o igual de 3 segmentos o 16 segmentos con hipocinesia o asinesia inducida por el estrés. Que en la resonancia magnética coronaria encontremos más de 16 segmentos con defectos de repercusión por estrés o más de 3 segmentos con disfunción inducida por dobutamina, que va a ser el fármaco que le vamos a administrar. En la angiografía coronaria invasiva, que encontremos una enfermedad multivaso o de 3 vasos con estenosis proximal, enfermedad en el tronco común izquierdo o enfermedad proximal de la descendente anterior. Y que en las pruebas funcionales invasivas nuestra reserva fraccional de flujo sea menor a 0.8 y nuestra
índice diastólico instantáneo sin ondas sea menor de 0,89. Una vez ya evaluando los riesgos, pues hay recomendaciones. Aquí también mencionaban en la guía, se recomienda estratificar siempre al paciente según la evaluación clínica y los resultados, porque eso nos va a permitir también saber qué tratamiento es el que le vamos a dar a nuestro paciente. Nos recomendaba también hacer ecocardiografías en reposo para cuantificar la función del ventrículo izquierdo. Nos recomendaba estratificar el riesgo, preferiblemente mediante pruebas de imagen con estrés, o una angiografía por tomografía computarizada. Y para pacientes que hayan presentado sintomatología con perfil de riesgo alto, pues nos recomendaba hacer directamente ya la angiografía coronaria invasiva, complementada con una evaluación fisiológica invasiva, para ya estratificar el riesgo cardiovascular del paciente, especialmente cuando los síntomas respondían inadecuadamente al tratamiento médico y se valora la revascularización posteriormente para mejorar el pronóstico. Y bueno, pues nos menciona también ya la guía, las intervenciones del estilo de vida para estos pacientes que vayan a tener los síndromes coronarios crónicos. Nos menciona que el abandono del hábito tabáquico reduce un 36% del riesgo de mortalidad cuando logramos que nuestro paciente se quite ese hábito. La actividad física nos mencionaba que cada aumento de 1 mililitro por kilo por minuto en el consumo de pico de oxígeno durante el ejercicio se asocia a una reducción del 14 al 17% de riesgo de muerte de cardiovascular. El ejercicio va a mejorar la angina por el mayor aporte de oxígeno al miocardio y nos va a aumentar la capacidad de ejercicio en un predictor independiente de un aumento de la supervivencia, ya sea tanto en varones como en mujeres que vayan a tener estos síndromes. Y también nos mencionaba sobre la dieta y el peso saludable, que se recomendaba en los varones tener una cintura, un diámetro menor de 94 centímetros y en mujeres menor de 80 centímetros. Mantener un índice de masa corporal menor de 25 y pues también otros de los factores de que intervenciones en el estilo de vida que nos van a favorecer la mejoría de los pacientes, pues va a ser la adherencia al tratamiento médico que nosotros vamos a prescribir. Y pues aquí también nos habla sobre la dieta, cómo debe de ser, o sea, características en general de una dieta saludable, que claro, esto pues no es como una receta de cocina, va a depender claramente de todo, cada paciente, pero de manera general pues se recomienda un aumento de la ingesta de frutas y de verduras, de fibra, un consumo moderado de frutos secos, de 1 a 2 raciones de pescado a la semana, un consumo moderado de carne magra y minimizar el consumo de ácidos grasos insaturados, así como también minimizar el consumo de sal al día y en caso de consumir alcohol, limitar la ingesta a menos de 100 gramos a la semana o menos de 15 gramos al día, así como también evitar el consumo de alimentos con alto contenido calórico como los alimentos industrializados. También nos mencionaba que hay diversos factores que nos van a intervenir en el tratamiento y en la evolución de nuestro paciente. Se ha visto que los pacientes que tienen enfermedades ya cardiovasculares tienen el doble de riesgo de sufrir trastornos del ánimo y ansiedad que aquellos pacientes que no tienen ninguna enfermedad cardíaca. También se vio una relación con la contaminación ambiental, que lo coloque ya como uno de los 10 factores de riesgo más importantes el estar expuesto a la exposición de aire contaminado. Nos va a aumentar el riesgo de sufrir un infarto al miocardio. Mencionaba que la actividad sexual, que es algo que preguntan mucho los pacientes, no está tan relacionada de riesgo de un infarto por muerte,
tiene una acidificación del 1 al 1.7% y esto es, pues es mínimo. Se le recomienda al paciente que sus actividades sexuales pues sean con una pareja estable, que sea un ambiente familiar, sin estrés, sin previa ingesta excesiva de comida o alcohol. Y en dado caso de que esté tomando inhibidores de la fosfodiesterasa 5 por disfunción, pues son eréctil, son seguros en síndrome coronario crónico, pero pues no deben administrarse en pacientes que estén en tratamiento con nitratos. También mencionaba que se había visto un pronóstico mejor en aquellos pacientes que se vacunan anualmente contra la gripa, comparado con aquellos que no se vacunan, reduce su mortalidad cardiovascular, sobre todo en aquellos pacientes que son adultos mayores de 65 años. Y bueno, en el tratamiento farmacológico, uno de sus dos objetivos son reducir los síntomas de angina y la isquemia por el ejercicio y prevenir eventos cardiovasculares. No va a existir una regla general para el tratamiento óptimo para los pacientes que tengan un síndrome coronario crónico, ya que como les vengo mencionando, se debe adaptar a las características y preferencias de cada paciente. El tratamiento inicial suele consistir en uno o dos fármacos antiaginosos y según se requieran se van a ir escalonando. Más adelante se pone una tabla y se va también a dividir en aquellas para la prevención primaria y secundaria. La selección de los fármacos que nosotros vayamos a hacer en nuestra consulta va a depender de la tolerancia de cada paciente y de sus comorbilidades, así como las interacciones que pueda tener ese fármaco con los fármacos que vayamos a combinar o con los fármacos con los que el paciente ya esté tomando previamente por sus patologías. Idealmente siempre se tiene que platicar con el paciente sobre los efectos adversos y las posibilidades de interacciones que puedan tener y las opciones que él puede tener de la ingesta de fármacos que nosotros le podemos brindar para que él pueda también ser parte pues de su tratamiento y esto nos ayude a la adherencia de esos medicamentos. La, Aquí, por ejemplo, nos dividen en los fármacos antiisquémicos, los nitratos, los betabloqueadores o los bloqueadores de los canales de calcio, ya sea los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos. Y de manera eh, general, se puede decir que los antiisquémicos son los de primera línea o los de prevención primaria, y ya los posteriores a ellos son los fármacos de prevención secundaria, como son los antiagregantes plaquetarios, que tenemos el ácido acetilsalicílico, un bloqueador de la ciclooxigenasa 1 reversible, o los inhibidores orales del receptor T2Y12, como el clopidogrel. Los anticoagulantes orales, como el rivaroxaban, apixaban, las estatinas y fármacos hipolipemiantes como atorvastatina, pravastatina, y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Aquí engloba los YECA, los ARA y los antagonistas de ay, se me fue el nombre, los ARM. Y bueno, la primera línea de tratamiento siempre van a ser los bloqueadores beta-adrenérgicos o los bloqueadores de los canales de calcio. Esos van a ser los que se recomienden como primera línea de tratamiento. Se puede hacer una combinación. Se ha demostrado que la combinación inicial de los beta-bloqueadores y los bloqueadores de calcio en un metaanálisis se ha tenido mejor pronóstico a futuro, o sea, un menor riesgo cardiovascular. Y siempre que iniciamos nuestro tratamiento debemos reevaluar cada 2 a 4 semanas cuando recién iniciamos con nuestro paciente para ver si estamos con las dosis óptimas o no. Los nitratos nos habla de las tabletas sublinguales que se puede dar de 0.3 a 0.6 miligramos cada 5 minutos hasta que desaparezca el dolor. Esos generalmente se dan cuando el paciente tiene síntomas de angina, de dolor precordial. Podemos dar hasta un máximo de 1.2 miligramos durante unos 15 minutos. Y lo malo de estos fármacos es que
pueden producir tolerancia con el tiempo y por ende una pérdida de su eficacia. Sus efectos secundarios pues, son la hipotensión, la cefalea y un rubor cutáneo. Está contraindicado en pacientes que tengan miocardiopatías hipertróficas obstructivas, que tengan estenosis valvular aórtica avanzada y que tengan el consumo de lo que les había mencionado, los inhibidores de la fosforisterasa 5. Las formulaciones de nitroglicerina sublingual o en aerosol siempre nos va a proporcionar un alivio inmediato de la angina de esfuerzo, es por eso que se da en pacientes que tengan dolor precordial. Generalmente cuando el paciente tiene dolor, lo debemos de poner sentado, porque estar de pie nos va a promover a que presente síncope y si lo acostamos, nos puede aumentar el retorno venoso y la precarga y pues ya que colocamos a nuestro paciente le debemos dar nuestra nitroglicerina. La nitroglicerina es más rápida porque ya tiene el metabolito activo a comparación con el dinitrato de isosorbida, que es el que tenemos en el hospital, ya que este es más lento porque requiere la conversión hepática a mononitrato. Otro de los fármacos que les había mencionado pues son los betabloqueadores. Estos se deben ajustar para limitar siempre la frecuencia cardíaca entre unos 55 a 60 latidos por minuto en reposo. Tenemos que tener mucha precaución al combinarlos con verapamilo o diltiazem porque empeoran hay empeoramiento de insuficiencia cardíaca con riesgo de bradicardia excesiva porque también disminuyen estos bloqueadores de los canales de calcio, disminuyen o actúan también en la frecuencia cardíaca. Y sus efectos secundarios pues son fatiga, depresión, bradicardia, bloqueo cardíaco, broncoespasmo, broncoconstricción periférica, una hipotensión postural, impotencia, enmascaramiento de síntomas de hipoglucemia. Los bloqueadores de canales de calcio que les había comentado, los no dihidropiridínicos, como el verapamil y el diltiazem, que no se deben de combinar con pacientes que ya están tomando betabloqueadores porque corremos el riesgo de que tengan algún bloqueo cardíaco. El diltiazem también actúa de manera vasodilatadora periférica y tiene un efecto inotrópico e inhibe la inhibición del nódulo sinusal. Y los que generalmente utilizamos son los dihidropiridínicos porque esos ya no tienen efecto directamente en la frecuencia cardíaca, en el corazón. El nifedipino es de acción prolongada, está contraindicado en pacientes que tengan estenosis aórtica avanzada, miocardiopatías, ya sea hipertrófica obstructiva o insuficiencia cardíaca. Sus efectos secundarios pues, van a ser cefalea y edema de tobillos o de miembros pélvicos. Y el amlodipino también es uno que se puede utilizar, pero también causa edema de miembros pélvicos, es uno de los efectos adversos. Otro de los fármacos que mencionaba la guía que han visto que ha reducido el riesgo de infarto al miocardio, sobre todo en pacientes ancianos, es el allopurinol. Dice que hay un estudio que se hizo de manera localizada en el que incluyeron 65 pacientes, se les administró 600 miligramos de allopurinol y en ellos se mostró una asociación entre el uso del allopurinol y la reducción del riesgo de infarto al miocardio, y especialmente en aquellos que ya tenían más de 2 años consumiendo este medicamento. Pero pues no hay evidencia suficiente como para empezar a dar allopurinol todavía en los pacientes para reducir su incidencia de eventos clínicos en los pacientes que tengan enfermedad cardiovascular, así que por eso no se utilizan. Y esos son los pasos que yo les había mencionado. La estrategia gradual para tratamiento antiisquémico en pacientes con síndrome coronario. El tratamiento estándar, el paso 1 siempre va a ser un beta bloqueador. Dependiendo de los factores de riesgo o de cómo encontramos a su paciente, si lo vamos a ir escalando al paso 1, al paso 2, al paso 3, o lo vamos a ir, nos vamos a ir desde el tratamiento estándar o hacia del lado derecho. Por ejemplo, vamos a tener a aquellos pacientes que tengan una frecuencia cardíaca alta, en el que podemos usar un beta bloqueador
o un bloqueador de los canales de calcio o un bloqueador de canales de calcio no dihidropiridínico. O aquellos pacientes que tengan una frecuencia cardíaca baja, por ejemplo, una frecuencia menor de 50. Entonces nada más se omite el betabloqueador, pero se empiezan a dar los bloqueadores de calcios dihidropiridínicos. Aquellos pacientes que tengan una disfunción de ventrículo izquierdo, por ejemplo, se les empieza a dar en su paso 1 un betabloqueador. O si tienen una presión baja, se recomienda siempre administrar dosis bajas, ya sea tanto del betabloqueador o del bloqueador de los canales de calcio. Dependiendo de dónde en qué parte nos encontremos, es si el paciente responde, nos quedamos en el paso 1 y si no, nos pasamos al paso 2. Por ejemplo, en el tratamiento estándar, si el paciente no me responde ya sea con un bloqueador, un betabloqueador o un bloqueador de canales de calcio, pues ya le voy a agregar el otro que me falta. En dado caso, por ejemplo, en una frecuencia cardíaca altas, también ahí, si se fijan, pues el betabloqueador junto con un betabloqueador no dihidropiridínico. Entonces, todo esto va a depender de pues de cómo el paciente nos va a estar respondiendo conforme a la terapia que le estemos nosotros dando. Ahí se repite. Y en la prevención secundaria, pues tenemos ya los fármacos que les había mencionado. Tenemos los antiagregantes plaquetarios como el ácido salicílico, que es lo que se recomienda es que se utilice una administración de 75 a 100 miligramos al día, ya que una dosis más alta a esta se ha visto que está relacionada con hemorragia de tubo digestivo. También tenemos los inhibidores del receptor del P2Y2, en donde actúa el clopidogrel. Este, los anticoagulantes también, como el rivaroxaban, las estatinas y otros fármacos como la torvastatina, el bezafibrate y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Generalmente se ha visto que tras una intervención coronaria percutánea para una angina estable, la terapia de anticoagulantes plaquetarios durante 6 meses alcanza un equilibrio óptimo entre la eficacia y la seguridad para la mayoría de los pacientes. La guía refiere que la interrupción prematura de los fármacos antiagregantes plaquetarios, ya sea del ácido acetilo, de los inhibidores del receptor P2Y12, se va a asociar a un aumento del riesgo de trombosis del stent, por lo que se desaconseja de suspender los medicamentos. No obstante, se puede, por ejemplo, si el paciente tiene riesgo alto de hemorragia digestiva, pues se puede reducir la administración de medicamentos o de la terapia antiagregante plaquetaria doble de 1 a 3 meses, aunque lo ideal sería 12 meses. Pues ya sabemos que los anticoagulantes pues van a inhibir ya sea la acción y formación de la trombina, entonces la combinación de un tratamiento antiagregante plaquetario y el tratamiento anticoagulante con dosis estándar ya sea de warfarina o apixaban para la prevención secundaria en los pacientes que tengan síndrome coronario agudo se ha asociado a una mejor evolución y ha estado aprobada para aquellos pacientes en los que tengan estos síndromes. Y las estatinas, pues ya sabemos que los pacientes que han estado sometidos a una ICP, se ha demostrado que entre todas la torvastatina a dosis altas nos va a reducir la frecuencia de eventos en el procedimiento y posteriores a él. Y en los bloqueadores del sistema de renina-angiotensina, pues se recomienda que utilicemos los YECAS o los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, como son los ARA, en caso de que el paciente no tolere un YECA. Para aquellos pacientes que tengan un síndrome coronario crónico,
e hipertensión y una fracción de eyección de ventrículo izquierdo del 40% que tengan diabetes o enfermedad renal crónica, excepto cuando estos medicamentos estén contraindicados, como en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal grave, hiperpotasemia. Y pues la revascularización. Siempre se debe evaluar la relación entre el riesgo y el beneficio para cada paciente y solamente se debe de considerar la revascularización cuando estimemos que el beneficio va a ser superior al riesgo. El tratamiento base va a ser el tratamiento médico. Aquí lo refieren como tratamiento médico óptimo. Pero sin embargo, si el paciente es candidato a una revascularización, pues se le puede ofrecer también. Sus objetivos son pues aliviar tanto los síntomas a largo plazo y nos mejora el pronóstico porque ya atacamos como tal el problema en sí, no lo estamos previniendo. En pacientes con síndromes coronarios crónicos, el tratamiento médico óptimo es esencial para reducir los síntomas que fue el que los mencioné, el farmacológico, y nos ayuda a detener el avance de la aterosclerosis y prevenir los eventos antitrombóticos. Y pues del lado derecho tenemos a aquellos pacientes que son candidatos, se puede decir, a una revascularización. Tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, síntomas de angina, con una isquemia documentada, que pueda tener, por ejemplo, una enfermedad multivaso, y pues nos refiere ahí que la revascularización, además de tratamiento farmacológico que le podemos dar, o aquellos pacientes que no tienen síntomas de angina, pero tienen una isquemia documentada y tienen una zona extensa de isquemia, pues también se le tiene que hacer una revascularización, además del tratamiento farmacológico que les mencioné, tanto primario como secundario. Otro de los contextos clínicos eran aquellos pacientes que tenían o que tienen un nuevo episodio de insuficiencia cardíaca o con la función del ventrículo izquierdo reducido. Pues dado que la disfunción sistólica es el resultado ya sea fisiopatológico de la isquemia y del daño miocárdico de la mayoría de los pacientes que sufren un síndrome coronario agudo, la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática pues van a tener una fracción de eyección pues reducida, menor del 40%. Pues aquí lo que debemos de hacer es lo mismo, lo que les mencioné hace rato, pues hacer una historia clínica del paciente, evaluar los síntomas indicativos de una insuficiencia cardíaca, particularmente pues, la intolerancia al ejercicio, la disnea del esfuerzo. Se deben registrar todos los eventos previos importantes relacionados con la enfermedad coronaria, ya sea también que haya tenido un infarto al miocardio, se ha tenido procedimientos de revascularización, comorbilidades, comorbilidades que requieran tratamiento como la diabetes, presión, enfermedad renal crónica, una arritmia cardíaca como la fibrilación auricular, disfunciones valvulares, diabetes. Tenemos que pues ya hacer el abordaje diagnóstico entre las pruebas de imagen que se realizan pues son el ecocardiograma Doppler y radiografía de tórax para también de exclusión de alguna otra patología. También se le puede hacer las pruebas de laboratorio con la cuantificación de los partidos de antibióticos para hacer el diagnóstico como tal. Y en aquellos pacientes que lleguen con una insuficiencia cardíaca congestiva, pues el tratamiento va a ser con diuréticos de ASA, unos inhibidores del sistema de renina-angiotensina como los YECAS y la administración de beta bloqueadores. Como sabemos, el electrocardiograma solamente nos va a proporcionar como tal información sobre la falla cardíaca, ya sea como la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, si tiene sístoles, si tiene ondas copatológicas que nos refieran que haya tenido lesiones isquémicas previas o también una hipertrofia cardíaca de sus cámaras. También nos mencionaban aquellos pacientes con larga duración de síndrome coronario crónico, ya sea, nos lo dividían en pacientes con síntomas estabilizados que tengan más de un año tras un síndrome coronario crónico o pacientes de revascularización reciente,
En ella nos refería que debemos tener una vigilancia estrecha, tenemos que tener un mínimo de 2 consultas de seguimiento por el primer año, de preferencia pues más, o sea, más de 2 consultas. También nos decía de pacientes que se estaban estabilizados más de un año tras el diagnóstico inicial o la revascularización, y nos decía que se debe dar una evaluación anual o cada 2 años con estudios de laboratorio, con un perfil lipídico, de la función renal, un hemograma completo, un ecocardiograma cada 3 a 5 años para evaluar la función del ventrículo izquierdo. Y siempre nos refería a que los biomarcadores pronóstico de estos pacientes siempre van a ser nuestra frecuencia cardíaca, nuestra hemoglobina y el recuento de leucocitos de los estudios que le vamos a realizar. Y pues en ese esquema nos dice qué estudios y cada cuándo se puede hacer en aquellos pacientes, dependiendo de si ya tuvieron si tienen un síndrome coronariano crónico de más de un año que requieren una revascularización o no. Por ejemplo, en la primera, en aquellos pacientes que tengan un diagnóstico reciente de un síndrome coronario crónico o que hayan apenas sido revascularizados, se recomienda que tengan una cita de control cada 3 meses aproximadamente con la consulta cardiovascular. Tenemos que estratificar también el riesgo y un electrocardiograma de reposo. En aquellos pacientes que haya tenido un síndrome coronariano crónico ya de más de un año, o sea, de larga duración, pues la cita puede ser anual. Y y aquellos que hayan tenido también más de un año, pero previo a un infarto agudo al miocardio, pues sí, lo menciona que aproximadamente cada 3, 4 meses hay que tener seguimiento con los pacientes. Nos refería aquí que la realización de una ecocardiografía en reposo, de preferencia tiene que ser temprana, de 1 a 3 meses, tras el evento de revascularización para establecer una referencia periódicamente del daño que ha tenido el paciente o el corazón, si ha sido normal o si ha empeorado la función del ventrículo izquierdo y del estado valvular o hemodinámico. Se hacen también pruebas de estrés para detectar isquemia inductible. Esta se realiza cuando sean ya sean necesarias para hablar cambios en los síntomas en los pacientes, tras una revascularización para establecer la referencia también periódica y para evaluar la isquemia, y una coronariografía invasiva ya cuando sea necesaria para pacientes con riesgo alto según pruebas no invasivas para la detección de isquemia con o que no tengan síntomas graves de angina, por ejemplo, aquellos que estén en una clase 3 a 4 de la clase de la clasificación canadiense. Y también mencionaba aquellos pacientes que tienen síntomas de angina sin enfermedad obstructiva en las arterias coronarias, que fue lo que les mencioné. Se establece el diagnóstico por exclusión. Nos hablaba de las anginas microvasculares, que en los pacientes que tienen angina pues, microvascular van a presentar típicamente una angina relacionada con el ejercicio. Este, puede haber evidencia de isquemia en pruebas no invasivas y una ausencia de estenosis o estenosis leves o moderadas de entre el 40 al 60% que van a ser identificadas en las angiotomografías coronarias y son consideradas funcionalmente no relevantes. Aquí pues es más probable en las mujeres y el tratamiento como tal menciona en la guía que se da con betabloqueadores, IECA y estatinas. Y pues puede ser ya sea primaria o secundaria, dependiendo de si es primaria ya por alteración en la morfología de la irrigación cardíaca o secundarias ya por una hipertrofia ventricular en la que el corazón pues se agrandó y hubo necesidad de aumento de la revascularización. Y las anginas la angina vasoespástica, que eso se debe sospechar cuando hay pacientes que tengan síntomas anginosos, predominantemente en reposo, que van a mantener una tolerancia al esfuerzo y
tienen generalmente un patrón circadiano, con más episodios por la noche y a primera hora de la mañana. Estos pacientes pues suelen ser más jóvenes, es más probabilidad que sean en jóvenes. Tiene cambios electrocardiográficos durante el dolor y su característica es que cuando desaparece el dolor ya no hay cambios electrocardiográficos, ni siquiera tiene posteriormente lesiones crónicas como por ejemplo la onda Q que vemos cuando tenemos un infarto. Y pues también debemos sospechar en pacientes que tengan stents coronarios permeables y una angina persistente. El diagnóstico como tal, se hace por el electrocardiograma y por la clínica de exclusión. Como les mencioné, hay un cambio en el segmento en CT con una alteración, ya sea en la frecuencia cardíaca, tanto puede hacer taquicardia o bradicardia, y esto pues generalmente se da por el vasoespasmo de coronario. El tratamiento va a ser a base de de bloqueadores de los canales de calcio y los nitratos de acción prolongada. Y por último nos mencionaba también aquellos síndromes coronarios crónicos en circunstancias específicas. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen hipertensión, se veía que por cada reducción de 10 milímetros de mercurio de una presión arterial sistólica, se reducía un 17% de riesgo cardiovascular. Los objetivos que nos mencionaba la guía era mantener una presión arterial de 130-80, no más, no menos, porque se ha visto que ha tenido más efectos adversos o más riesgo de mortalidad. En los diabéticos también nos mencionaba la presión arterial, que tenga una presión entre 130 a 80 y que el objetivo de su hemoglobina glucosilada sea al menos del 7%. Aquí también nos refería que en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, son más frecuentes de tener isquemias silentes. Y aquí en nuestros pacientes no nos sirven casi las pruebas no invasivas. Y en los pacientes geriátricos, nos mencionaba que ellos suelen presentar síntomas atípicos y se recomienda más el uso de stents farmacoactivos combinados con una terapia antiagregante doble de corta duración, porque se ha visto que se ha asociado a más beneficios significativos en comparación a aquellos que están con monoterapia. Y pues eso es todo. ¿No? Muy bien. No sé si quisieran hacer algún comentario o pregunta. Pues nada más para concluir, bien la presentación, pero igual cuando se haga la revisión de toda la guía, tratar de ser un poco más puntuales. Algunas de las situaciones que hemos visto más en tratamiento, a lo mejor ya lo hemos hecho una revisión previa, entonces podemos ahorrar un poco de tiempo con esos medicamentos, ¿no? Como la terapia antiagregante, nada más mencionarla, a lo mejor no explayarnos tanto en eso, ¿no? Y pues aquí es estar haciendo revisión constante con los pacientes, estar haciendo las pruebas pretest y estar haciendo la correlación que de acuerdo a su riesgo cardiovascular que tenga por pruebas no invasivas, que son las que más podemos llegar a ver en nuestro medio, qué tratamiento dejar y qué seguimiento tener, ¿no? Entonces yo creo que es algo importante y también igual una tarea para Leslie, igual que piensen de esta diapositiva, lo del objetivo de hemoglobina glucosilada menor a 7, más en nuestros pacientes, ¿no? A lo mejor esto no era en un paciente geriátrico, pero ya pensando en un paciente, en un adulto mayor con estas enfermedades, con un síndrome coronario crónico que muy probablemente esté en fragilidad, ¿qué opinas acerca de esta hemoglobina glicada, ¿no? Que por ahí nos mencionan. Y pues bueno, creo que es de lo que más ahorita puntualmente me quisiera comentar.
Leslie, ¿qué le responderías? Perdón. Ay, de lo que dijo el doctor Carlos, de lo de la hemoglobina. Ajá. Pues la verdad desconozco, lo tendré que investigar porque no. Ok, no te preocupes, un R2 te va a ayudar. Está diferente porque hemos ganado, Jessy, hemos Alma. realizado este juego. Este entonces ha sido el capítulo. Hola, buenas noches. Respecto a las metas en el adulto mayor, bueno, pues habría que ver si el paciente también tiene otras comorbilidades, si es un paciente frágil. Lo que se recomienda es que en estos pacientes sea una hemoglobina glicosilada mayor a 8. Si es un paciente por lo demás sano, las metas estarían en una hemoglobina glicosilada de 7.5, si no mal recuerdo, porque se ha visto que si somos un poquito más estrictos, pudiera condicionar a estos pacientes hipoglucemias, entonces sería como mayor factor de riesgo a comparación de los adultos jóvenes. Karim lo va A ver, un R3, ¿está de acuerdo o alguna otra observación? Ok. Sí, estoy de acuerdo con lo que mencionó Almita, de que las metas de hemoglobina glicada en pacientes adultos mayores son menos estrictas que si se tratara de un paciente menor de 50 años, y también tenemos que ver las comorbilidades del paciente. Es hasta permisible de 8 a 8.5 cuando es un paciente que tiene, digamos que su pronóstico de vida y sus comorbilidades son bastantes. Chicos, Ok. vamos a seguir a Mario. Muy bien. Porque, ¿sabes qué? ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta o comentario? Doctor Cesaín. Chicos, nos llama el Lascano. profesor y dice, detecta una presencia inusual detrás de esa puerta. Dice, está Ajá. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Ok. Oye, mira, te voy a comentar acerca de la rúbrica. Hay las primeras diapositivas, por ejemplo, no se ven, son las tablas, copias y pegas la tabla y entonces no se ve. Entonces sí ten cuidado con eso para las próximas presentaciones. Si haz primero la presentación contigo, o sea, vuelve a revisar tu presentación y ve si se va a ver o no se va a ver, ¿no? Aunque la pongas es en una diapositiva grande, en un auditorio, en un cañón, en fin, no se ven tampoco, ¿eh? Entonces, eso es importante. Es un tema muy complejo, diste mucha información y si yo les pregunto algo ahorita, es probable que no me lo contesten. Apostamos como en Big Bola, 100. Por ejemplo, si me dicen la sensibilidad y especificidad de cada una de las pruebas de esfuerzo. ¿Verdad que no? Gano. Entonces, ¿ves? Porque nosotros tenemos muchos pacientes y después no sabemos qué hacer con él. Si lo mandamos a prueba de esfuerzo, ¿qué prueba de esfuerzo? La mayoría de nuestros pacientes de 75, que suponemos que tienen inclusive angina atípica o que queremos descartarla de alguna manera porque no sabemos ni para dónde ir. Entonces, digamos, bueno, le hacemos un eco de esfuerzo. No sé qué tantos problemas hayan tenido ustedes para decidir y definir qué tipo de estudio van a utilizar en esos pacientes, que son pacientes con muchas enfermedades, multimorbilidades, y en donde no tenemos un diagnóstico previo de certeza y que queremos averiguar si es que es candidato o no es candidato a hacer otro tipo de exámenes invasivos o nada más lo envían a cardiología y ya no hacen algún otro examen. Nosotros vemos mucho eso en la consulta, o sea,
muchos de nuestros pacientes no se pueden subir a la banda, ¿no? Muchos. Entonces digo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ecografía, un ecocardiograma de esfuerzo, y le solicitamos al que, bueno, generalmente el cardiólogo el que nos enseña, pero nos dice, le damos o no dobutamina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, Arturo? Si tienes un paciente con bloqueo de rama izquierda, ¿sería candidato a esa prueba? ¿A un ecocardiograma de esfuerzo? Entonces, esas cosas son a veces complicadas, difíciles de decidir cuando estamos con el paciente. Eso te va a tocar con mucha frecuencia, ¿sí? Y ¿alguien sabe lo que significa angina? Vas a decir, acá. Dolor, ¿no? No. Viene de angor. No, a veces no tanto como dolor. Es una palabra que viene del latín, es muy interesante. Fíjate que significa presión, como opresión. ¿Sabes de dónde viene? De préstamo. O sea, que estás presionado porque te prestaron. Entonces, de ahí viene la opresión. Entonces, el dato característico que tenemos, muchas veces preguntamos por el dolor, pero no hay que preguntar siempre opresión. Eso es muy interesante. ¿Sí? Dice, siento que alguien se sube y me comprime el pecho. Ah, caray. Seguramente es angina, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay varias cosas pendientes. Si quieren, nos revisamos no sé cuándo nos toque, si nos va a tocar o les toca algún tema de revisión o no sé qué están teniendo, por ejemplo. Tal vez podría ser un caso clínico, Doc. Como ahorita un caso clínico, tal vez, ahorita que tenemos una paciente con una angina grado 3 que tenemos hospitalizada. Ajá. Tal vez podríamos... Que Jorge Monasterio va a preparar la presentación. ¿Tú presentas ese caso? Sí. Sí, órale, pues. Entonces presentamos el caso y y hacemos algo así como también fuga de ideas, ¿no? Sí, Doc. Acerca, por ejemplo, de estas cosas, la sensibilidad, la especificidad de algunos. Por ejemplo, hablan mucho los textos gringos, sobre todo, del PET. ¿Ustedes han pedido PET? César seguramente sí pidió ya. ¿No? ¿No has pedido PET? Ahí en el hospital de niños. De la mujer. Sí, pero coronario. Coronario no, Doc. ¿No? ¿Y de esfuerzo? De esfuerzo sí. ¿Pero PET? Ah, no. Juan Carlos, no sé, ¿tú has pedido alguna vez? No. Lo que hemos pedido, seguramente tú sí lo has pedido, es marcadores, ¿no? En medicina nuclear. ¿Verdad? Que se los llevaban a León y hacían ahí prueba de marcadores de medicina nuclear para decidir si mandabas al paciente o si le enviabas a coronariografía. ¿Verdad? Sí, exactamente. Ajá. Entonces, es un tema complicado, ¿no? Y que hay muchas preguntas al respecto y sobre todo los pacientes que vemos nosotros. Sí, dinero. Es mucho más barato que te subas a la banda. Pero, sí, pero ¿quién se sube a la banda? Todos, cuando llegan con bastón o andadera, pues ¿cómo los vas a subir a la banda? Está complicado, ¿verdad? Hay que ver esas cosas. Ok. Bueno, pues entonces lo revisamos así junto con el caso que va a traer Jorge. Ya tomé la foto, los que salieron en la foto ya. En la tele, ya tomé, ya. Bueno. Muy bien. Bueno, pues, mi Cesarín, ¿algo? Todo viendo. Árale. Bueno, pues vayamos a dormir. ¿Sale? Gracias, buenas noches. Mañana, Gracias a descansen. todos. Bye. ¿Pero qué hace?